Capítulo 19. No sirve de nada que me digas que vas a ser bueno, exclamó Lord Henry, hundiendo sus blancos dedos en un cuenco rojo de cobre lleno de agua de rosas. Eres totalmente perfecto. Por favor, no cambies. Dorian Gray meneó la cabeza. No, Harry, he hecho cosas demasiado horribles en mi vida. No volveré a hacer ninguna más. Ayer empecé con las buenas acciones. ¿Dónde estuviste ayer? En el campo, Harry. Estuve solo en una pequeña posada. Mi querido muchacho, dijo Lord Henry sonriendo, en el campo cualquiera puede ser bueno. Allí no hay tentaciones. Precisamente por ese motivo las personas que viven fuera de la ciudad son tan bárbaras. La civilización no es fácil de conseguir en absoluto. Solo hay dos maneras de que un hombre pueda alcanzarla. Una, siendo cultivado. Otra, dejándose corromper. La gente del campo no tiene ocasión de ser lo uno o lo otro, y por eso se estancan. Cultura y corrupción, repitió Dorian. Sé algo de ambas. Ahora me parece terrible que alguna vez hayan podido ir juntas, porque tengo un nuevo ideal, Harry. Voy a cambiar. Creo que ya he cambiado. ¿Todavía no me has dicho cuál ha sido tu buena acción? ¿O has dicho que has hecho más de una?, le preguntó su compañero mientras vertía en su plato una pirámide carmesí de fresas granadas, sobre las que espolvoreaba azúcar con una cuchara perforada en forma de concha. A ti puedo contártelo, Harry. No es una historia que pueda contar a nadie más. He salvado a una persona. Suena a presunción, pero comprendes lo que quiero decir. Es muy hermosa y maravillosamente parecida a Sybil Vane. Creo que eso fue lo primero que me atrajo de ella. ¿Te acuerdas de Sybil, verdad? Qué lejano parece todo. Bueno, Hetty no pertenece a nuestra clase, desde luego. Es simplemente una chica de pueblo, pero yo la quería de verdad. Estoy totalmente seguro de que la quería. Durante todo ese maravilloso mes de mayo que hemos tenido, yo solía escaparme a verla 2 o 3 veces a la semana. Ayer me esperó en un pequeño huerto. Las flores de manzano no cesaban de caer sobre su pelo y se reía. Teníamos que habernos fugado juntos esta mañana al amanecer. De repente, decidí dejarla así, como una flor, tal como la había conocido. Supongo, Dorian, que la novedad del sentimiento te había proporcionado una sensación de verdadero placer, le interrumpió Lord Henry. Pero yo mismo puedo contarte el final de tu idilio. Le has dado un buen consejo y le has roto el corazón. Ese ha sido el inicio de tu enmienda. Harry, eres odioso. No tienes derecho a decir cosas tan horribles. A Hetty no se le ha roto el corazón. Ha llorado y todo eso, desde luego, pero sobre ella no ha caído la deshonra. Puede vivir como perdita en su jardín de menta y caléndulas. Y llorar por la infidelidad de Floricel, dijo Lord Henry riendo mientras se recostaba en su asiento. Mi querido Dorian, qué curiosas son esas ideas de adolescente. ¿Crees que esa chica se contentará ahora realmente con alguien de su posición? Supongo que algún día se casará con algún tosco carretero o un risueño labrador, y el hecho de haberte conocido, de haberte amado, le enseñará a despreciar a su marido y será desgraciada. Desde un punto de vista moral, no puedo decir que aprecie mucho tu gran renuncia, incluso como principio es pobre. Además, ¿cómo sabes que en este momento Hetty no está flotando en alguna represa de molino iluminada por las estrellas y rodeada de preciosos nenúfares como Ofelia? No puedo soportarlo, Harry. Te burlas de todo y luego insinúas las tragedias más terribles. Ahora lamento habértelo contado. Me tiene sin cuidado lo que dices. Sé que he hecho bien obrando como he hecho. Pobre Hetty. Cuando esta mañana he pasado a caballo cerca de su granja, he visto en la ventana una cara blanca.
como un ramo de jazmines. Dejemos de hablar de eso y no intentes convencerme de que la primera acción buena que he realizado en años, el primer pequeño sacrificio que nunca he hecho, es en realidad una especie de pecado. Quiero ser mejor. Cuéntame algo de ti. ¿Qué pasa en la ciudad? Hace días que no he ido al club. La gente todavía sigue hablando de la desaparición del pobre Basil. Pensaba que después de tanto tiempo ya se habrían cansado, dijo Dorian sirviéndose un poco de vino y frunciendo ligeramente el ceño. Querido muchacho, solo hace 6 semanas que hablan de eso, y el público británico realmente no tiene fuerzas para soportar la tensión mental que supone tener más de un tema cada 3 meses. Últimamente, sin embargo, no les ha faltado suerte. Han tenido mi propio divorcio y el suicidio de Alan Campbell. Ahora tienen la misteriosa desaparición de un artista. Scotland Yard sigue insistiendo en que el hombre del Ulster gris que se marchó a París en el tren de medianoche del 9 de noviembre era el pobre Basil, y la policía francesa afirma que Basil nunca llegó a París. Supongo que dentro de un par de semanas nos dirán que lo han visto en San Francisco. Es extraño, pero de todas las personas que desaparecen, se acaba diciendo que las han visto en San Francisco. Debe ser una ciudad deliciosa, con todos los encantos del mundo venidero. ¿Qué crees que ha podido ocurrirle a Basil?, preguntó Dorian, poniendo su borgoña a contraluz y preguntándose cómo podía estar hablando del asunto con tanta calma. No tengo ni la menor idea. Si Basil decide esconderse, no es asunto mío. Si está muerto, no quiero pensar en él. La muerte es la única cosa que me aterra de verdad. La odio. ¿Por qué?, dijo el hombre más joven en tono cansado. Porque hoy en día, dijo Lord Henry, pasándose por la nariz una rejilla dorada de un frasco de sales, se puede sobrevivir a todo menos a eso. La muerte y la vulgaridad son los 2 únicos hechos del siglo XIX que no pueden explicarse. Vamos a tomar el café en el salón de música, Dorian. Tienes que tocarme a Chopin. El hombre con el que se escapó mi mujer tocaba a Chopin de una forma exquisita. Pobre Victoria. Le tenía mucho cariño. La casa se ha quedado muy sola sin ella. Desde luego, la vida de casado no es más que una costumbre, una mala costumbre. Pero lo cierto es que terminamos lamentando hasta la pérdida de nuestras peores costumbres. Quizá sea lo que más lamentemos. Son una parte esencial de nuestra personalidad. Dorian no dijo nada, pero se levantó de la mesa y pasando a la habitación contigua se sentó al piano y dejó correr sus dedos por el marfil blanco y negro de las teclas. Cuando le trajeron el café, dejó de tocar y mirando hacia Lord Henry dijo: «Harry, ¿alguna vez se te ha ocurrido pensar que quizá Basil haya sido asesinado?» Lord Henry bostezó. Basil era muy popular y siempre llevaba un reloj Waterbury. ¿Por qué iba a ser asesinado? No era lo bastante inteligente como para tener enemigos. Eso sí, poseía un maravilloso talento para pintar. Pero una persona puede pintar como Velázquez y ser lo más aburrido del mundo. Basil era más bien aburrido. A mí solo me interesó una vez y fue cuando me dijo hace años que sentía por ti una adoración loca y que eras el motivo dominante de su arte. Le tenía mucho cariño, dijo Dorian con una pizca de tristeza en la voz. Pero, ¿no dicen que ha sido asesinado? Algunos periódicos. No me parece nada probable. Sé que en París hay sitios horribles, pero Basil no era el tipo de persona que va a ellos. No tenía curiosidad. Era su principal defecto. ¿Qué dirías, Harry, si te dijese que he asesinado a Basil?, dijo el más joven. Luego se le quedó mirando fijamente. Diría, mi querido amigo, que estás interpretando un papel que no te va nada. Todo crimen es vulgar, de la misma manera que la vulgaridad es un crimen.
No te va a cometer un asesinato, Dorian. Lamento herir tu vanidad diciéndolo, pero te aseguro que es verdad. El crimen pertenece exclusivamente a las clases bajas. No la censuro lo más mínimo. Imagino que para ellas el crimen supone lo que el arte es para nosotros, simplemente una forma de alcanzar sensaciones extraordinarias. ¿Una forma de alcanzar sensaciones? ¿Crees entonces que un hombre que ha cometido una vez un asesinato posiblemente vuelva a cometer el mismo crimen? No me digas eso. Cualquier cosa se convierte en placer si se hace con suficiente frecuencia, exclamó Lord Henry sonriendo. Ese es uno de los secretos más importantes en la vida. Creo, sin embargo, que el asesinato siempre es un error. Nunca se debe hacer nada de lo que no se pueda hablar después de la cena. Pero dejemos al pobre Basil. Me gustaría poder creer que ha tenido un final tan realmente romántico como el que sugieres, pero no puedo. Supongo que se cayó de un ómnibus al Sena, o que el conductor echó tierra sobre el escándalo. Sí, me figuro que ese fue su final. Estoy viéndole ahora tumbado boca arriba, bajo esas aguas color verde mate con las pesadas gabarras flotando sobre él y largas hierbas enganchándose en su pelo. ¿Sabes? No creo que hubiese hecho muchos más cuadros buenos. Durante los últimos 10 años su pintura había bajado mucho. Dorian lanzó un suspiro, y Lord Henry cruzó la habitación y empezó a acariciar la cabeza de un curioso loro de Java, un gran pájaro de plumaje gris con la cresta y la cola rojas que se balanceaba en una percha de bambú. Cuando lo tocaba con sus afilados dedos, dejó caer la escama blanca de sus párpados arrugados sobre unos ojos negros como de cristal y empezó a moverse adelante y atrás. Sí, continuó volviéndose y sacando el pañuelo de su bolsillo. Su pintura había decaído. A mí me parece que había perdido algo. Había perdido un ideal. Cuando tú y él dejaron de ser grandes amigos, dejó de ser un gran artista. ¿Qué fue lo que los separó? Supongo que te aburría. Si es así, nunca te perdonó. Es un hábito propio de los pesados. A propósito, ¿qué ha sido de aquel maravilloso retrato que te hizo? No creo haberlo visto desde que lo terminó. Recuerdo que hace años me dijiste que lo habías mandado a Selby y que se había perdido o te lo habían robado por el camino. ¿Nunca lo recuperaste? ¡Qué lástima! Realmente era una obra maestra. Recuerdo que quise comprarlo. Ojalá lo tuviese yo ahora. Pertenecía a la mejor época de Basil. Desde entonces, su obra ha sido esa curiosa mezcla de mala pintura y buenas intenciones que siempre da derecho al título de artista británico representativo. ¿Publicaste anuncios sobre el cuadro? Deberías haberlo hecho. No me acuerdo, dijo Dorian. Supongo que sí, pero a mí nunca me gustó realmente. Lamento haber posado para él. Su recuerdo me resulta odioso. ¿Por qué hablas de ese cuadro? Solía recordarme esos curiosos versos de una obra de teatro de Hamlet. Creo, ¿cómo dicen? Como la pintura de un dolor, una cara sin corazón. Sí, eso es lo que era. Lord Henry se echó a reír. Si una persona trata la vida artísticamente, su cerebro es su corazón, contestó, hundiéndose en una silla. Dorian Gray meneó la cabeza y tocó algunos acordes suaves en el piano. Como la pintura de un dolor, repitió, una cara sin corazón. El de más edad se echó hacia atrás y lo miró con unos ojos semicerrados. Por cierto, Dorian, dijo después de una pausa, ¿de qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde, ¿cómo sigue la cita, su alma? La música dejó oír un sonido discordante y Dorian Gray, sobresaltado, clavó los ojos en su amigo. ¿Por qué me preguntas eso, Harry? Querido amigo, dijo Lord Henry alzando las cejas de sorpresa, te lo he preguntado
porque pensaba que podías darme una respuesta. Solo por eso. El pasado domingo, cuando cruzaba el parque, cerca de Marble Arch, se había reunido un pequeño grupo de gente mal vestida para escuchar a un vulgar predicador callejero. Al pasar por delante, oí a aquel hombre hacerle a gritos esa pregunta a su público. Me pareció bastante teatral. Londres es muy rica en curiosos efectos de ese tipo. Un domingo lluvioso, un burdo cristiano con impermeable, un círculo de caras pálidas y enfermizas bajo un techo irregular de paraguas chorreantes y una maravillosa frase lanzada al aire por unos labios histéricos. A su manera estaba bastante bien, era muy sugerente. Pensé decirle al profeta que el arte tiene alma, pero que el hombre no. Mucho me temo, sin embargo, que no me habría entendido. No digas eso, Harry. El alma es una terrible realidad. Se puede comprar y vender, y hacer un trueque con ella. Se le puede envenenar o llevar a la perfección. Hay un alma en cada uno de nosotros, lo sé. ¿Estás totalmente seguro, Dorian? Totalmente seguro. Entonces debe ser una ilusión. Las cosas de las que uno se siente absolutamente seguro nunca son verdad. Esa es la fatalidad de la fe y la lección del romanticismo. ¡Qué grave estás! No te pongas tan serio. ¿Qué tenemos tú y yo que ver con las supersticiones de nuestra época? No, nosotros hemos renunciado a creer en el alma. Tócame algo. Tócame un nocturno, Dorian. Y mientras lo tocas, cuéntame en voz baja qué has hecho para conservar la juventud. Has de tener algún secreto. Solo te llevo 10 años y tengo arrugas y estoy ajado y amarillo. Tú estás realmente maravilloso, Dorian. Nunca me has parecido tan encantador como esta noche. Me haces acordarme del día en que te vi por primera vez. Estabas bastante impertinente, muy tímido y absolutamente extraordinario. Has cambiado, desde luego, pero no de apariencia. Ojalá me contaras tu secreto. Haría cualquier cosa por recuperar mi juventud, excepto ejercicio, levantarme pronto o ser respetable. Juventud. No hay nada como ella. Es absurdo hablar de la ignorancia de la juventud. Las únicas personas cuyas opiniones escucho en la actualidad con respeto son las de personas mucho más jóvenes que yo. Parecen ir por delante de mí. La vida les ha revelado sus maravillas más recientes. En cuanto a las personas de edad, siempre les llevo la contraria. Lo hago por principio. Si les preguntas su opinión sobre algo que ocurrió ayer, te dan con toda solemnidad las opiniones que corrían en 1820, cuando la gente llevaba medias altas, creía en todo y no sabía absolutamente nada. Qué hermoso es eso que estás tocando. Me pregunto si Chopin lo escribió en Mallorca, con el mar llorando alrededor de la villa y una lluvia de agua salada salpicando los cristales. Es maravillosamente romántico. ¡Qué bendición que todavía nos quede un arte que no es imitativo! No te detengas. Esta noche necesito música. Me parece que tú eres el joven Apolo y que yo soy Marcias, escuchándote. También yo tengo penas de las que ni siquiera tú, Dorian, sabes nada. La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que sea joven. A veces me sorprende mi propia sinceridad. Ah, Dorian, qué feliz eres. Qué vida tan exquisita has tenido. Has bebido de todo hasta la saciedad. Has aplastado las uvas contra tu paladar. Nada se te ha ocultado. Y todo ello no ha sido para ti más que el sonido de la música. No te ha hecho perder. Sigues siendo el mismo. No soy el mismo, Harry. Sí, eres el mismo. Me pregunto cómo será el resto de tu vida. No la eches a perder con renuncias. En este momento eres un tipo perfecto. No te hagas a ti mismo incompleto. Ahora eres totalmente intachable. No necesitas mover la cabeza.
Sabes que lo eres. Además, Dorian, no te engañes a ti mismo. La vida no la gobiernan ni la voluntad ni la intención. La vida es una cuestión de nervios, de fibras y de células lentamente elaboradas en las que se esconde el pensamiento y donde la pasión tiene sus sueños. Quizá te imagines que estás a salvo y te crees fuerte, pero un matiz casual de color en una habitación o en el cielo de la mañana, o un perfume particular que una vez te gustó y que te trae sutiles recuerdos, un verso de un poema olvidado con el que de nuevo tropiezas, una cadencia de una obra musical que hayas dejado de tocar. Te digo, Dorian, que es de cosas como esas de las que dependen nuestras vidas. Browning escribe en algún sitio sobre ello, pero nuestros sentidos pueden imaginarlo por nosotros. Hay momentos en que el aroma de las lilas blanc me atraviesa de repente, y de nuevo he de vivir el mes más extraño de mi vida. Ojalá pudiese cambiarme por ti, Dorian. El mundo no se ha cansado de criticarnos a los dos, pero a ti siempre te ha adorado, y siempre te adorará. Eres el prototipo de lo que esta época anda buscando, y tiene miedo de haber encontrado. Me alegro tanto de que nunca hayas hecho nada, de que nunca hayas esculpido una estatua, ni pintado un cuadro, ni producido nada aparte de ti mismo. La vida ha sido tu arte. Has hecho música de ti mismo. Tus días son tus sonetos. Dorian se levantó del piano y se pasó la mano por el pelo. Sí, la vida ha sido exquisita, murmuró. Pero no voy a seguir llevando la misma vida, Harry. Y no debes decirme esas cosas disparatadas. No lo sabes todo de mí. Creo que, si lo supieras, también tú te alejarías. ¿Te ríes? No te rías. ¿Por qué has dejado de tocar, Dorian? Vuelve y toca de nuevo para mí el nocturno. Mira esa enorme luna color miel que cuelga en el aire oscuro. Está esperando que la encantes, y si tocas se acercará más a la tierra. ¿No quieres? Vamos entonces al club. Ha sido una noche deliciosa y debemos acabarla de manera deliciosa. En el White's hay una persona que tiene enormes deseos de conocerte. El joven Lord Poole, el hijo mayor de Bournemouth. Ya te ha copiado las corbatas y me ha suplicado que te lo presente. Es un muchacho delicioso y me recuerda mucho a ti. Espero que no, dijo Dorian con una expresión triste en los ojos. Pero esta noche estoy cansado, Harry. No voy a ir al club. Son casi las 11 y prefiero irme a la cama temprano. Quédate, por favor. Nunca has tocado tan bien como esta noche. Había algo maravilloso en tu forma de tocar. Había más expresión de la que nunca te había oído antes. Es porque voy a ser bueno, respondió con una sonrisa. Ya he cambiado un poco. Para mí no puedes cambiar, Dorian, dijo Lord Henry. Tú y yo siempre seremos amigos. Sin embargo, en una ocasión me envenenaste con un libro, y eso no debo perdonarlo. Prométeme, Harry, que nunca volverás a prestar ese libro a nadie. Hace daño. Mi querido amigo, empiezas realmente a moralizar. Pronto empezarás como los conversos y los evangelistas, advirtiendo a la gente sobre los pecados de los que ya te has cansado. Eres demasiado encantador para hacer eso. Además, no sirve de nada. Tú y yo somos lo que somos y seremos lo que seremos. En cuanto a ser envenenado por un libro, eso no existe. El arte no tiene influencia sobre los hechos. Aniquila el deseo de obrar. Es magníficamente estéril. Los libros que el mundo califica de inmorales son libros que muestran al mundo su propia vergüenza, nada más. Pero no discutamos de literatura. Vuelve por aquí mañana. Iré a montar a caballo a las 11. Podemos pasear juntos y luego te llevaré a comer con Lady Branksome. Es una mujer encantadora y quiere consultarte sobre unos tapices que piensa comprar. Acuérdate de venir. ¿O prefieres que comamos con nuestra duquesita? Dice que ahora nunca te ve.
¿Ya te has cansado de Gladys? Sabía que terminaría pasando. Esa lengua suya tan inteligente ataca los nervios. Bueno, de todos modos, no dejes de estar aquí a las 11. ¿De veras tengo que venir, Harry? Por supuesto. El parque es ahora una maravilla. Creo que no ha habido lilas como las de ahora desde el año en que te conocí. Muy bien. Aquí estaré a las 11, dijo Dorian. Buenas noches, Harry. Al llegar a la puerta, titubeó un instante, como si tuviese algo más que decir. Luego lanzó un suspiro y salió. Capítulo 20. Era una noche preciosa, tan tibia que se echó la chaqueta sobre el brazo y no se anudó siquiera la bufanda de seda alrededor del cuello. Cuando regresaba tranquilamente a casa, fumando un cigarrillo, dos jóvenes con traje de etiqueta lo adelantaron. Oyó a uno cuchichearle al otro. Es Dorian Gray. Recordó cuánto le gustaba en el pasado que lo señalaran con el dedo, que lo mirasen fijamente o que se hablase de él. Ahora estaba cansado de oír su propio nombre. La mitad del encanto del pequeño pueblo donde recientemente había estado con tanta frecuencia consistía en que nadie sabía quién era. A menudo había dicho a la joven a la que había seducido para que le quisiera que era pobre, y ella le había creído. Una vez le había dicho que era malo, y ella se había reído de él, replicándole que las personas malas siempre eran muy viejas y muy feas. ¡Qué risa la suya! Como el canto de un tordo. Y qué bonita estaba con sus vestidos de algodón y sus grandes sombreros. No sabía nada, pero tenía todo lo que él había perdido. Cuando llegó a su casa, encontró al criado despierto esperándole. Lo mandó a la cama y él se tumbó en el sofá de la biblioteca y empezó a reflexionar sobre algunas cosas que Lord Henry le había dicho. ¿Era realmente cierto que nadie puede cambiar nunca? Sintió un deseo loco de recuperar la pureza sin mancha de su infancia rosa y blanca, como en cierta ocasión la había calificado Lord Henry. Sabía que la había mancillado, que había llenado su mente de corrupción y añadido horror a su imaginación, que había ejercido sobre otros una influencia nefasta y que al hacerlo había experimentado una alegría terrible, y que, de las vidas que se habían cruzado con la suya, era a la más bella, a la más prometedora, a la que había llevado a la deshonra. Pero, ¿era todo eso irremediable? ¿No había esperanza para él? ¿En qué instante monstruoso de orgullo y pasión había suplicado que el retrato llevase la carga de sus días mientras él conservaba intacto el esplendor de la eterna juventud? Todo su fracaso había nacido ahí. Más le hubiese valido que cada pecado de su vida le hubiese aportado inmediatamente el necesario y rápido castigo. Hay purificación en el castigo. En lugar de perdónanos nuestros pecados, debería ser castíganos por nuestras iniquidades, la plegaria del hombre al más justo. El curioso espejo labrado que Lord Henry le había regalado hacía ya tantos años estaba sobre la mesa, y los cupidos de miembros blancos lo rodeaban como en el pasado con sus rostros risueños. Lo cogió como había hecho durante aquella noche de horror en que por primera vez había notado la alteración sufrida por el fatal cuadro, y sus ojos extraviados, oscurecidos por las lágrimas, miraron su bruñido revestimiento. Una vez, alguien que le había amado terriblemente le había escrito una carta insensata que concluía con estas palabras idólatras: «El mundo ha cambiado, porque tú estás hecho de marfil y de oro. Las curvas de tus labios reescriben la historia». Le volvían las frases a la memoria,
y se las repitió a sí mismo una y otra vez. Entonces sintió aversión por su propia belleza y arrojando al suelo el espejo, lo pisoteó, reduciéndolo a esquirlas de plata con su tacón. Era su belleza lo que le había traído la ruina, su belleza y la juventud por la que había rezado. Sin esas dos cosas, su vida tal vez hubiese estado libre de mancha. Para él, su belleza no había sido más que una máscara, su juventud una impostura. ¿Qué es la juventud en el mejor de los casos? Un tiempo en agraz, inmaduro. Un tiempo de estados de ánimo superficiales y de ideas enfermizas. ¿Por qué había llevado su librea? La juventud le había hecho perder. Más valía no pensar en el pasado. Nada podía cambiarlo. Era en él mismo, en su futuro, en lo que tenía que pensar. James Vane estaba enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Selby. Alan Campbell se había pegado un tiro una noche en su laboratorio, sin haber revelado el secreto que había sido forzado a conocer. La conmoción, o lo que fuese, provocada por la desaparición de Basil Hallward, no tardaría en disiparse. Ya iba disminuyendo. Estaba perfectamente a salvo. Además, no era la muerte de Basil Hallward lo que más pesaba en su mente. Lo que le alteraba era la muerte viviente de su propia alma. Basil había pintado el retrato que había echado a perder su vida. No podía perdonárselo. El retrato era la causa de todo. Basil le había dicho cosas insoportables que, sin embargo, había soportado pacientemente. El asesinato no había sido más que un momento de locura. En cuanto a Alan Campbell, su suicidio había sido una decisión personal. Él había decidido cometerlo. Nada tenía que ver con él. Una nueva vida. Eso era lo que necesitaba. Eso era lo que le esperaba. Estaba seguro de que ya la había comenzado. En cualquier caso, había salvado a una criatura inocente. Jamás volvería a tentar a la inocencia. Sería bueno. Cuando pensaba en Hetty Merton, empezó a preguntarse si el retrato había cambiado en la habitación cerrada con llave. Seguramente ya no era tan horrible como antes. Si su vida se volvía pura, quizá lograse eliminar del rostro todos los signos de la pasión malvada. Quizá todos los signos del mal ya hubiesen desaparecido. Iría a ver. Cogió la lámpara de la mesa y subió sigilosamente las escaleras. Cuando descorría el cerrojo, una sonrisa de alegría revoloteó fugazmente por su cara, de aspecto extrañamente juvenil, y se demoró unos momentos en sus labios. Sí, sería bueno, y el horrible objeto que había ocultado dejaría de inspirarle terror. Tuvo la impresión de que ya se había quitado el peso de encima. Entró sin hacer ruido, cerrando con llave la puerta tras él, como era su costumbre, y retiró la colgadura púrpura que pendía del retrato. Un grito de dolor e indignación brotó de sus labios. No veía ningún cambio, salvo una expresión de astucia en los ojos y la arruga sinuosa del hipócrita en la boca. El cuadro seguía siendo repugnante, más repugnante si era posible que antes, y el rocío escarlata que manchaba la mano daba la impresión de ser más brillante y más parecido a sangre recién derramada. Entonces se echó a temblar. ¿Se debía simplemente a la vanidad la única acción buena que había hecho? ¿O al deseo de una sensación nueva, como Lord Henry había insinuado con su risa burlona? ¿O a ese afán apasionado por representar un papel que a veces nos lleva a realizar cosas más bellas de lo que nosotros mismos somos? ¿O quizá todo eso junto? ¿Y por qué la mancha roja era más grande que antes? Parecía haber cubierto completamente, como una enfermedad horrible, los dedos llenos de arrugas. Había sangre en los pies pintados, como si aquel objeto hubiese dejado caer gotas.
sangre incluso en la mano que no había sostenido el cuchillo. ¿Confesar? ¿Significaba aquello que tenía que confesar? ¿Entregarse y ser ajusticiado? Se echó a reír. Sentía que la idea era monstruosa. Además, incluso si confesaba, ¿quién le creería? No había rastro del hombre asesinado en ninguna parte. Todo lo que le pertenecía había sido destruido. Él mismo había quemado lo que había quedado en la planta baja. El mundo se limitaría a decir que estaba loco. Si persistía en su historia, le obligarían a callar. Sin embargo, su deber era confesar, sufrir la vergüenza pública y hacer pública expiación. Hay un Dios que exige a los hombres confesar sus pecados en la tierra como en el cielo. Nada de lo que pudiera hacer le purificaría tanto como confesar su pecado. ¿Su pecado? Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward le parecía muy poca cosa. Estaba pensando en Hetty Merton, porque era un espejo injusto, aquel espejo de su propia alma en el que estaba mirándose. ¿Vanidad? ¿Curiosidad? ¿Hipocresía? ¿Solo había habido eso en su renuncia? Había habido algo más. Por lo menos eso creía él. Pero, ¿quién podría decirlo? No, no había habido nada más. Por vanidad la había salvado. Por hipocresía se había puesto la máscara de la bondad. Por curiosidad había probado la negación de sí mismo. Ahora lo reconocía. Pero aquel asesinato iba a perseguirle toda la vida. ¿Iba a soportar siempre la carga de su pasado? ¿Tenía que confesar realmente? Nunca. Contra él solo quedaba una pequeña prueba, el cuadro mismo. Esa era la prueba. Lo destruiría. ¿Por qué lo había conservado tanto tiempo? En el pasado le había producido placer verlo cambiar y envejecer. Desde hacía algún tiempo no sentía ya ese placer. Le impedía dormir por la noche. Cuando estaba fuera, le había llenado de terror la idea de que otros ojos pudiesen verlo. Había teñido sus pasiones de melancolía. Su simple recuerdo había echado a perder muchos instantes de alegría. Había sido para él como la conciencia. Sí, había sido su conciencia. Lo destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo que había apuñalado a Basil Hallward. Lo había limpiado muchas veces, hasta no dejar la menor mancha en él. Estaba brillante y relucía. Igual que había matado al pintor, mataría la obra del pintor y todo lo que significaba. Mataría el pasado, y una vez muerto ese pasado, él sería libre. Mataría aquella monstruosa alma viviente y, sin sus horribles reproches, estaría en paz. Cogió el cuchillo y apuñaló con él el retrato. Se oyó un grito y un golpe. El grito fue tan terrible en su agonía que los criados se despertaron asustados y salieron sin ruido de sus habitaciones. Fuera, 2 caballeros que pasaban por la plaza se detuvieron y alzaron la vista hacia la mansión. Siguieron caminando hasta encontrar a un agente de policía y lo trajeron de vuelta con ellos. El agente tocó el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Salvo una luz en una de las ventanas del último piso, la casa estaba completamente oscura. Al cabo de un rato se marchó y se quedó observando desde un portal vecino. ¿De quién es esta casa, agente?, preguntó el caballero de mayor edad. De Mr. Dorian Gray, señor, respondió el policía. Se miraron el uno al otro y se alejaron haciendo un gesto de desprecio. Uno de ellos era el tío de Sir Henry Ashton. Dentro, en la parte de la casa donde se alojaban los criados, medio vestidos, hablaban entre sí en voz baja. La vieja Mrs. Leaf lloraba y se retorcía las manos. Francis estaba pálido como un muerto. Al cabo de un cuarto de hora aproximadamente, cogió al cochero y a uno de los lacayos y subieron sigilosamente las escaleras. Llamaron a la puerta
pero no hubo respuesta. Llamaron en voz alta. Todo estaba en silencio. Finalmente, después de tratar de forzar la puerta en vano, subieron al tejado y se dejaron caer hasta el balcón. Las ventanas cedieron fácilmente. Sus pestillos eran viejos. Cuando entraron, descubrieron colgado de la pared el espléndido retrato de su amo, tal como le habían visto la última vez, en todo el esplendor de su exquisita juventud y belleza. Tendido en el suelo había un hombre muerto, en traje de etiqueta, con un cuchillo clavado en el corazón. Estaba ajado, lleno de arrugas, y su rostro era repugnante. Solo después de examinar sus anillos, reconocieron quién era. Agradecemos al FONCA, Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el apoyo proporcionado para la realización de este audiolibro.